Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a repetir la grabación anterior que había quedado defectuosa el tema del volumen. Así que bueno, la idea de la sección 2 era mostrar un poco el tema de cómo determinábamos bien el número de años que fijaba la oficina de patentes o el regulador de patentes de manera óptima. Bien, cómo elegir la cantidad T o sea, el periodo por el cual damos derecho a la empresa innovadora el uso de la patente, el usufructo de la patente. Bien. Y hemos visto que habíamos aproximado a la resolución óptima de T con la herramienta de juegos, ¿no? O sea, como si fuera un juego en dos etapas, donde en una primera etapa, en realidad lo que hace la oficina de patentes es anunciar un número de años T, bien, y a partir de ahí eh, la empresa innovadora elegiría el esfuerzo innovador. Bien, o sea, si yo soy la empresa innovadora y estoy pensando en hacer invertir en un proyecto de I+D, bueno, tomo como empresa innovadora la cantidad de años que anuncia la oficina de patentes que me da el derecho y de esa manera voy a decidir mi nivel de gasto o mi nivel de esfuerzo. Vamos a suponer que el esfuerzo es el gasto en I+D. ¿Sí? Bien. Este ejercicio, o sea, ¿por qué decimos justamente que, bueno, que lo resolvemos como un juego en dos etapas? Porque en realidad lo que le interesa a la oficina de patentes es anunciar o determinar un nivel de T, lo vamos a ver ahora más adelante, que maximice, digamos, el bienestar social, ¿no? Que maximice lo que ustedes han visto en Microeconomía 2 como el bienestar social. Y para ello, lo que le interesa a la oficina de patentes es, vamos a ver que el nivel de T va a determinar por la empresa nueva un nivel de esfuerzo un nivel de gasto en I+D, y a su vez el bienestar social va a variar de acuerdo a ese gasto en I+D, ¿bien? Que hace la empresa innovadora. Entonces, en principio, la oficina de patentes anuncia un T, resuelve para ese anuncio, la misma oficina de patentes resuelve cuánto haría la empresa innovadora en cuánto invertiría en I+D, bien, y a partir de eso maximiza, o sea, miraría justamente en cuánto alcanza el valor del bienestar social ese esfuerzo en I+D. Bien, lo que dice acá, ¿no? La OPE elegiría que el T que maximice en realidad el bienestar social, pero y a su vez ese nivel de T determinaría un nivel de I+D. Vamos a verlo ahora mejor, un poquito más claro, con el ejemplo del ejercicio. O sea, acá desarrollamos teóricamente la mejor respuesta de la empresa innovadora. ¿Cuál sería? A partir de un nivel de T determinado, yo, o sea, como empresa innovadora, lo que pienso es en maximizar los beneficios del proyecto que voy a realizar, ¿no? Y los beneficios del proyecto vienen dados por la actualización de los flujos futuros que yo pienso que me va a reeditar el proyecto, menos el costo que me genera la inversión en I+D, que habíamos visto que el costo dependía de X, que X era el esfuerzo innovador. ¿Bien? Entonces, acá ven que el valor de los flujos futuros del proyecto de innovación va a ser igual a la sumatoria desde 0 hasta el momento en que la patente expire, que va a ser en el año T expira la patente, por lo tanto voy a obtener mis beneficios desde 0 hasta T-1, ¿sí? Van a ser los beneficios de monopolio, bien, actualizados a la tasa correspondiente en cada periodo, bien, y se acuerdan que la actualización, como este factor siempre es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de 0 a T-1 están en un horizonte finito
y podían expresar esta sumatoria en un factor como 1 menos R la T sobre 1 menos R. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los beneficios de lo que habíamos visto aquí mismo, ¿no? Los beneficios van a ser desde cero, o sea, habíamos dicho que con el proyecto innovador, la empresa innovadora logra bajar el costo hasta C menos X, ¿sí? X es el esfuerzo innovador o suponga muy proxy al gasto en innovación que va a ser. Logra bajar el costo a C menos X, pero no va a pedir un precio de C menos X, va a bajar el precio apenas por debajo del costo marginal actual, que es C, ¿no? Partimos de un escenario de competencia perfecta, ¿no? La empresa logra bajar los costos hasta C menos X, pero baja apenas el costo por C, o sea, marginalmente por debajo de C para desplazar a toda la competencia y se queda acaparando toda la demanda. O sea, termina operando como un monopolista. Y lo que gana como monopolista va a ser desde el año cero, perdón, desde el año cero al año T, momento en que va a expirar la patente, va a tener estos beneficios extras, toda el área A, ¿verdad? Sí, porque va a seguir cobrando un precio C, o sea, en realidad ponemos C, pero es apenas por debajo de C, bien, pero produce un costo de C menos X. Entonces, esta área A, que antes no existía como excedente de nadie, porque el costo al que se producía era C, ahora aparece como un nuevo excedente y hasta el año T se lo va a apoderar el monopolista. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que vemos aquí. Bien, como V sub T. ¿Sí? Bien, entonces, el innovador lo selecciona el nivel óptimo de I+D para el nivel dado por la oficina de patente, o sea, calcula su mejor respuesta, bien, dependiendo del anuncio que haga la oficina de patente, ¿sí? Maximiza esto y a partir de esta maximización van a obtener cuál va a ser el esfuerzo innovador que lleva adelante la empresa innovadora. Bien, importante que el gasto de la empresa en innovación aumenta con la duración de la patente. Evidentemente, cuanto más años puedo explotar el derecho que me permite operar como un monopolista y fijar precios como monopolista, más redituable va a ser el proyecto en I+D, ¿no? Y disminuye si aumenta R. ¿Se acuerdan que R, o sea, era R grande, esta R grande era igual a 1 sobre 1 más R? R es la tasa, el costo de oportunidad de esa inversión, ¿se acuerdan? Y es la tasa que queda en el denominador a la cual actualizo los flujos de fondos. Por lo tanto, cuanto más alto es el costo de oportunidad de el capital que estoy invirtiendo, digamos, entonces se hace menos atractiva la alternativa en la que estoy, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el gasto en innovación de la empresa en innovación disminuye si aumenta R. Y disminuye si la innovación se vuelve más costosa, por supuesto, ¿no? Entonces, la oficina de bueno, entonces, hasta ahora lo que hacemos es que la oficina de patentes resuelve el problema de la empresa y conoce cuál sería la mejor respuesta de la empresa innovadora o el gasto que llevaría adelante la empresa innovadora, dado el anuncio que hace sobre usted. Bien, entonces, como les decía recién, el objetivo es elegir un nivel de T que maximice el excedente neto social. El excedente neto social lo vemos como justamente el excedente del productor, ¿se acuerdan? El beneficio del productor, que es la expresión que vimos anteriormente, como la suma de los beneficios de, de hacer el usufructo de esa patente, ¿sí? Menos el costo, ¿bien? De llevar adelante el proyecto de I+D, más el excedente del consumidor, ¿bien? Que va a depender, ahora lo vamos a ver, de justamente cuál sea el esfuerzo innovador que haga la empresa innovadora. ¿Por qué?
Porque si miran acá este gráfico, bien, esta área A, que en principio va a ser excedente del monopolista, mientras que utilice y tenga derecho a usar la patente hasta el momento T. Luego del momento en T, cuando expire la patente, este excedente se traslada, expira la patente, las empresas imitan la tecnología y pueden producir, van a entrar más empresas al mercado y van a producir todas a este costo, a C menos X. ¿Sí? X, ¿se acuerdan que habíamos supuesto que los costos, era una innovación, digamos, que permitía bajar los costos de producción y habíamos supuesto que los costos de producción bajaban en X. Entonces, una vez que expira la patente, entran empresas competidoras, o sea, ya no hay barreras a la entrada, entran nuevas empresas, compiten todas y producen todas al mismo costo y por lo tanto terminan en una competencia en precios que terminan en precio igual al costo marginal, que va a ser C menos X. Entonces, el precio va a ser más bajo y la cantidad va a ser más alta, la que maximiza la cantidad de equilibrio. Entonces, este excedente A que usufructa el monopolista mientras dura la patente, va a transferirlo al consumidor una vez que expire la patente, porque el consumidor, una vez que la patente expire, va, en lugar de pagar el precio de C, va a pasar a pagar un precio de C menos X. Bien, entonces, esta área A va a pasar a ser excedente del consumidor, ¿bien? Porque, digamos, todos estos consumidores que estarían dispuestos a pagar un precio mayor a C menos X, bien, van a tener ese excedente, todo este excedente. Por eso, en esta expresión que vemos, decimos que el excedente del consumidor va a depender también del esfuerzo innovador que haga la empresa innovadora. ¿Sí? Bien, entonces, el excedente del consumidor, una vez que la patente expira, va a ser la sumatoria desde T a infinito, ¿sí?, del excedente que obtiene el consumidor, bien, también o sea, de todos los flujos futuros de excedente del consumidor, ¿no?, actualizados, el valor presente del excedente del consumidor. ¿Sí? Ese va a ser a partir de T. Bien, o sea, si miramos el gráfico, el excedente nuevo del consumidor a partir de T, del año T, va a ser justamente desde T a infinito, va a venir dado por esta área más esta área. O sea, en realidad el excedente va a ser toda esta área, ¿no? Este triángulo más el área A más el área B. Pero a partir del año T, bien, va a ser a sumar el área A más el área B. Bien, el excedente del consumidor hasta el año T con innovación. Sin innovación, el excedente del consumidor hoy en una estructura de mercado competitiva es este triangulito que está acá. Bien, paga C en un mercado competitivo, donde hay muchas empresas que ofrecen el mismo bien al precio C. Bien, con innovación, mientras que está el monopolista, los derechos de patente, ¿qué pasa? El consumidor va a seguir teniendo el mismo excedente, porque lo que cambia es la estructura de mercado, pero el precio va a seguir siendo C, o sea, marginalmente por debajo de C. Por lo tanto, la situación del consumidor no cambia hasta el momento que expira la patente. Cuando expira la patente, sí, porque va a tener, además de este triángulo, el consumidor van a tener un excedente que va a ser mayor por el área A más el área B, va a pasar a ser todo excedente del consumidor. El área A va a ser una transferencia de excedente del monopolista al consumidor y el área B va a ser un nuevo excedente por ganancias en nuevas transacciones. Las transacciones que van de Q sub 0 a Q sub T van a existir a partir del momento que expira la patente y baja el precio del bien. ¿Sí? Antes no existía todas estas transacciones. El área del triángulo B es nuevo excedente por mayor cantidad transada. Y el área es una transferencia de excedente. Entonces, sin irnos del hilo del problema, decimos, bueno, queremos resolver
encontrar el T como reguladores que maximicen el bienestar social. Entonces nos planteamos la maximización del excedente del consumidor. Bien, del bienestar social como el excedente del productor neto más el excedente del consumidor. Bien, acá esto va a tener un resultado finito, va a tener un máximo, y ese máximo, nos aseguramos un máximo que va a haber debido a que el supuesto de los retornos decrecientes de la actividad I+D, bien, que cada vez es más costoso, bien, o sea, el retorno es decreciente cuanto más a medida que crece X, el retorno es si bien es positivo, pero decrece, ¿sí? Y el factor de descuento, el valor presente de los flujos futuros del excedente del consumidor, cuanto más alejados son, serán menores, ¿bien? Entonces, tenemos acá una aplicación práctica. Sea la función, partimos de un escenario competitivo, ¿bien? Donde hay un mercado, donde viene dado por una función de demanda, donde la función de demanda me da toda la disposición de los consumidores, la disposición a pagar por ese bien de los consumidores, y se expresa como precio igual a 100 menos Q. Cada empresa va a tener un costo, opera con un costo marginal idéntico para cada uno, que es igual a 70 por unidad. El punto A me dice, muestre que la cantidad y precio de equilibrio inicial son Q30 y P70. Entonces, partimos de una situación inicial donde, como estamos en competencia perfecta, sabemos que sí o sí se cumple, que el precio es igual al costo marginal, ¿sí? Por lo tanto, si el costo marginal me dijeron que es 70, tengo que sí o sí imponer esta condición. Bien, el precio será 70 y para un precio de 70, la cantidad que está, o sea, la cantidad de consumidores que tenemos, la cantidad demandada para ese precio se da en 30. Bien, este es el escenario sin innovación. Bien, entonces, la solución competitiva de acuerdo a la curva de demanda es precio igual 70 y Q igual 30. ¿Cuál es el excedente de consumidor en este escenario sin innovación? Bueno, era el área del triángulo de arriba de C que les mostraba, ¿no? O sea, el excedente del consumidor va a ser en un inicio, competencia perfecta, es este que está acá. Este valor, si P es igual a 100 menos Q, cuando Q es igual a 0, P es 100, en este eje va a valer 100, por lo tanto el excedente va a ser 100 menos C, bien, por 30, acuérdense que Q es 30, el precio es igual a C es igual a 70, aquí cortamos en 100, nos queda 100 menos 70 por 30 sobre 2 el área de este triángulo. Bien, el inicio sin innovación. Bien, entonces, este sería, mesomedad 450 sería por infinitos periodos. Bien, o sea, en caso que no hubiera innovación. Seguimos en un mercado de competencia perfecto a un costo marginal de 70 que nos deja un excedente del consumidor de 450 por infinitos periodos. ¿Cuánto es el beneficio del productor? Bueno, como ustedes saben, en competencia perfecta siempre el beneficio del productor es cero. No es que el beneficio que no gana el productor, no, gana, sí, gana la tasa normal que está incluida en la parte de los costos, ¿no? O sea, la ganancia es la tasa normal de beneficio, pero el beneficio calculado como P por Q menos los costos totales es cero. Bien, entonces, el excedente social neto en una situación sin innovación y en un escenario competitivo sería de 450 por el factor de descuento, ¿no? Cuando tengo un horizonte infinito, que es igual a RT sobre 1 menos R. Bien, entonces, punto B. Imagine que una de las empresas ahora puede invertir en I+D en una porción de X y a un costo de Rx igual 15x cuadrado. La tasa R chica, o sea, R grande, ¿se acuerdan que es igual a 1 sobre 1 más R chica, que es 0,1? Por lo tanto, 1 sobre 1 más 0,1 nos da el R grande, que es 0,9091. Muestra que una patente con duración de 25 años induciría a la empresa a invertir en I+D un esfuerzo de X10.
Bien, o sea, acá lo que me dice es que, bueno, si me anuncian 25 años, ¿cuánto invierten? Y más de cuál sería el esfuerzo innovador de la empresa. Entonces, como dijimos al inicio, lo que hace la empresa es tomar para un T de 25, maximizar los beneficios futuros que le generarían el proyecto de innovación menos el costo del proyecto de innovación. El costo marginal, bien, bueno, el costo marginal, o sea, muestra que es igual. Vamos a... Si la, entonces, el problema de decisión de la empresa sería maximizar lo que acabamos de decir, ¿no? Los flujos futuros de fondos actualizado a la tasa R igual 0,1 menos el costo de la innovación. Bien, entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Digamos, el beneficio sería ese rectángulo A, ¿verdad? Bien, por los T años de la patente, ¿sí? O sea que sería P por Q menos el costo total actualizado por el factor que me actualiza los flujos futuros en un horizonte finito, que en este caso sería el que va de 0 a T años. Entonces, PERA 70, supongamos que es 69,999, porque en realidad el monopolista tiene que bajar un poquito en precio para quedar como el monopolista y desplazar la competencia, por 30, que es la cantidad, sigue siendo la cantidad que tendría que ser 29,99, un poquito menos también, ¿no? Pero bueno, no, un poquito más, si baja el precio, así sería 30 con algo. Menos 30 por 70 menos el costo total. Pero ahora el costo ya no es 70, el costo marginal, porque se supone que la innovación se realizó por una innovación en los procesos que permite reducir los costos. Entonces el costo va a venir dado ahora por 70 menos el X. ¿Sí? Este es un supuesto que los costos van a bajar en un valor de X. Esos beneficios, ese triángulo A, digamos, actualizados por de 0 a 25 años, actualizados a la tasa R0,01, que nos queda este factor. Y eso nos da 7 por 3, 21, 2100 menos 2100 más 30x, 30 por x, atraídos con el factor de descuento. Y esto nos da, esto se va, y nos da 30x traído al factor de descuento. Entonces, el valor del beneficio neto sería 30x traídos al factor de descuento menos el costo de ese proyecto de innovación, que, como decía la letra, viene dado por 15 por x al cuadrado. Entonces nos queda 30 por x. El factor, si calculan, uno nos quedaba R0,9091 elevado a la 25 por 1 menos 0,9091, les va a dar, si lo calculan acá, les da este valor que está acá. Vamos a poner, ahí va. Nos da este valor que está acá, 9,98, entonces nos queda 30x por 9,98 menos 15x al cuadrado. Lo que hago es maximizar esta función de beneficios. Esto nos da 299,6 por x, 30 por 9,98 nos da este valor menos x, 15x2. Si maximizan, simplemente derivamos, bien, esto en función de x y buscamos el máximo. Igual 0, entonces nos queda que x se nos da 9,98, aproximado a 10, que era lo que me pedía la letra K, ¿bien? Que mostremos que a partir de un anuncio 25 años para tele, esfuerzo innovador, llegaba a ser x igual 10. ¿Sí? Bien, entonces. Bien, y esto dado el nivel de demanda que nos dieron, el costo del esfuerzo y la tasa a la cual se descuentan los flujos futuros. Bien, si me cambia alguno de estos elementos, me cambia el problema, los resultados del problema. Bien, ese era el punto B.
¿cuál sería el esfuerzo innovador si se anuncian 25 años? Y el punto C me dice, bueno, ¿y qué pasa si ahora en vez de anunciar 25 años, anunciamos 20 años de patente? ¿Qué esperan que pasaría con el esfuerzo innovador? Como dijimos anteriormente, si yo puedo hacerme a partir del proyecto de innovación las ganancias como monopolistas, las hago por un periodo menor, seguramente entonces el retorno de la inversión es menor y por lo tanto seguramente el esfuerzo innovador sea menor también. Bien, entonces, esto es importante, lo que nos va a afectar el T años de la patente, simplemente nos afecta la tasa de actualización. Los flujos, el área A va a seguir siendo la misma, ¿sí? O sea, no nos va a cambiar. Bien, el costo marginal al que va a vender el monopolista va a seguir siendo C y por lo tanto la cantidad va a ser la misma y el precio va a ser el mismo. Entonces, lo que nos va a cambiar es, no, bueno, y nos va a cambiar el costo, el nuevo costo de producción, ¿no? Lo que sería el 70 menos el X. Entonces, el factor descuento va a ser igual ahora a 9,373. Bien, y ahora los beneficios a maximizar son, esto aquí, perdón, los beneficios en el momento presente serán los mismos, no, porque ahora, esto no se preocupen que los borro, porque ahora los beneficios a maximizar van a ser, bien, van a ser 70, que voy a seguir vendiendo este precio por 30, menos el costo, vean acá, va a ser 30 por 70 menos X, y este X va a ser distinto si la patente dura 20 años que 25, por el factor de descuento 9,373, o sea, los flujos de beneficios actualizados, bien, que de 0 a 20 años, menos 15x2. Bien, nos queda 30x, bien, por el factor 9,373 menos 15x2. Y esto nos da esta expresión, 281,2x menos 15x2. Si la derivamos y buscamos el máximo igualando a 0, nos va a quedar que ahora el esfuerzo innovador va a ser 9,37, ¿sí? Por lo tanto, vean que ahora el costo va a ser, ya no va a ser 60 el costo de producción del monopolista, sino va a ser 70 menos 9,37. Va a ser un poquito más alto el 60. Bien. Entonces, en el punto D, ahora lo que me va a pedir justamente es que comparemos el bienestar del valor, calculemos el bienestar social neto en cada caso con T igual 20 y T igual 25, y ahí justamente comparemos y vemos cuál anuncio generaría un bienestar social mayor. Bien, entonces, seguimos con la misma demanda de mercado y sabemos que partimos de una situación competitiva donde el precio es igual a 70 y la cantidad transada en el mercado es 30. Vamos a calcular la ganancia de bienestar neta como la diferencia de bienestar que se produce a partir de la innovación. Entonces, en un inicio sin innovación, el bienestar social es equivalente al excedente del consumidor en un inicio. ¿Qué pasa sin innovación? ¿Cuánto es el bienestar social? Si ustedes miran el gráfico, bien. En un inicio sabíamos que el bienestar social neto era esto que está acá, este triángulo, como dijimos, que es igual a punto B. Bien, es igual a el 100 menos 70 por 30 sobre 2, es área 450 por infinitos periodos. Este sería el bienestar social en un escenario de competencia perfecta y sin innovación. Bien, cuando tengo innovación, supongamos para un T25 y un esfuerzo innovador de 10, ¿cuánto ahora sería el bienestar social? O sea, ¿cuánto sería la ganancia? Lo que vamos a calcular es las ganancias, o sea, el diferencial. Las ganancias en bienestar social a partir de una innovación con una patente de 25 años y un esfuerzo innovador, un gasto en innovación de 10. Entonces,
Ahora, el beneficio del productor, evidentemente que ya no va a ser cero, ¿no? Porque dijimos que lograba reducir los costos, vendía a un precio apenas por debajo de C, que era el viejo costo marginal, y se quedaba con todo el mercado. Por lo tanto, ya no tiene los beneficios de competencia, sino va a tener los beneficios de monopolista. Con un costo marginal, en vez de 70, a partir de la innovación quedaban 60, entonces los beneficios nuevos del productor van a ser actualizados al factor C, van a ser 70 por 30, vende a 70 por 30, menos 30 por 60, bien, actualizados a la tasa R igual 0,1, nos quedan los beneficios del productor, son 1.500, ¿sí? Que antes eran 0. Bien, estos 1.500 es un excedente nuevo que se genera gracias a la reducción del costo productivo, ¿no? Que la innovación permite bajar los costos de producción de 70 a 60 y genera esa área A en el gráfico que es nueva. Estos 1.500 es un excedente nuevo. No es una transferencia ni nada. Antes no existía como excedente. La innovación genera un nuevo excedente proveniente de la reducción de costos, que es el área A desde 0 hasta T. Bien, pero aunque la patente está vigente. Bien, para el productor, este nuevo excedente, estos 1.500 son los beneficios desde mientras que usa el derecho de la patente, son beneficios nuevos. ¿Cuánto es el excedente del consumidor? Este es el área que habíamos hablado, suponiendo que va de esta área desde 0 hasta TA. El excedente del consumidor, el nuevo excedente del consumidor, esta área es nueva. Ahora, el nuevo excedente del consumidor será la diferencia entre el excedente que tienen los consumidores en competencia perfecta, bien, que era igual a este triángulo, que era, ya habíamos calculado, 100 menos 70 por 30 sobre 2, bien, por infinitos periodos en competencia perfecta, ¿sí? Bien. Y el que obtienen a partir de la innovación. Entonces, sabemos que hasta T, hasta el año T, momento en que expira la patente, va a ser el mismo, el consumidor va a tener el mismo excedente, porque lo que cambia, lo que dijimos, es la estructura del mercado. Antes teníamos competencia perfecta, pagábamos un precio 70, que era el precio de competencia, ahora pagamos un precio de monopolio a 70, hasta T. Bien, entonces, hasta que expira la patente, el excedente del consumidor va a ser igual a 4,50 de 0 a T. Luego, bien, ganará, además de los 4,50, en el momento T, cuando expira la patente, entran empresas, imitan el proceso productivo a costos igual 60, tenemos competencia al costo marginal nuevo que va a ser 60 y por lo tanto a menor precio, evidentemente capto más consumidores de la función de demanda y por lo tanto vendo más, vendo 40. Y ahora el nuevo excedente del consumidor va a ser, o sea, el nuevo excedente es A más B, que pasa A, se lo transfiere el monopolista al consumidor y B es totalmente nuevo por mayor cantidad transada. ¿Sí? El nuevo excedente va a ser todo esta área. Pero lo teníamos antes, o sea que el diferencial nuevo en excedente para el consumidor va a ser A más B a partir del año T hasta infinito. Bien. Entonces, las áreas A más B del gráfico sería el nuevo excedente. Entonces, a partir de T sería, si calculamos el excedente del consumidor a partir del año T, va a ser 100, justamente, menos 60 por 40 sobre 2, que va a ser 800. El total va a ser 800. Bien, entonces, la diferencia entre una situación y otra, las ganancias, o sea, las ganancias nuevas en excedente va a ser 800, todo esto, menos esta área 450, bien, o sea, va a ser A más B desde el año T en adelante, desde T por infinitos periodos.
Entonces las ganancias del excedente consumidor son 800 menos 450 por el factor de descuento para un horizonte infinito. ¿Bien? Que es R a la T por 1 menos R grande. Y eso nos da un excedente del consumidor de 355,46. Entonces, el excedente social neto para o sea, las ganancias en bienestar social neto a partir de la introducción de la patente por 25 años y a partir del esfuerzo innovador de 10, nos va a dar este valor, 1855, las ganancias en bienestar social. Entonces, ahora la idea es hacer lo mismo, pero con T igual 20 y con un esfuerzo innovador 9,37. Para un esfuerzo innovador 9,37, bajo el supuesto de que el costo se reduce en C menos X, nos queda un costo marginal de 70 menos 9,37 que nos va a dar 60,63. Bien, 60,43 nos va a dar. Que va a ser igual a, bien, 70 menos 9,37 nos va a dar 60,43 el nuevo costo marginal. El beneficio ahora del productor va a ser por T años el área A. ¿Sí? Bien, desde 0 hasta T años. Entonces, serán las ganancias del productor van a ser estos beneficios, bien, por 20 años actualizados a una tasa con un horizonte finito hasta 20 años, menos el costo de ese proyecto de I+D, que va a ser igual, bueno, va a vender, como dijimos, 70, marginalmente por debajo de 70 por 30, menos 30 por el nuevo costo de producción a partir de la innovación, que es 60,63, 60,43 creo que es. Bien. Y nos da, bien, actualizado este factor, nos queda igual a 281 por 9,37, el nuevo beneficio del productor, o sea, esta área por T veces nos va a dar 1316, por T veces no, traído en T periodos, el valor actual en T periodos de ganar el área A nos da 1316. ¿Cómo va a ser el excedente del consumidor? El mismo razonamiento. Hacemos el diferencial de excedente, una vez que tengo la innovación, el excedente sin innovación, este triángulo, bien, de 0 hasta el año T que expira la patente, el excedente del consumidor va a seguir siendo este triángulo, y las ganancias en excedente del consumidor van a ser a partir del año T que expire la patente, que va a pasar el consumidor a tener un excedente de todo este triángulo. Bien, como este lo teníamos antes, lo que vamos a tomar como nuevo excedente consumidor va a ser el área A, que es la que le transfiere el monopolista al expirar la patente y empezar a operar la competencia perfecta de nuevo, transfiere el área A de excedente al consumidor, y el B, que es una ganancia de excedente por mayores cantidades transadas en el mercado. Bien, al bajar los precios, el precio, bien, se capta todo este tramo nuevo de consumidores dispuestos a pagar ese precio que está entre 70 y 60,43. Eso hace que se transen de 30 unidades a 39,37, 9,37 más, generando este excedente nuevo que es el área B. Entonces, el excedente nuevo va a ser a partir del año T para el consumidor A más B, que es lo que resolvemos aquí. A partir de T sería el excedente, bien, hasta T es el mismo que antes, 450 que expira la patente, luego gana, además de los 450, área A más B del gráfico, hasta infinito. Si calculamos a partir de T, sería 100 menos 60,63, ¿sí? Por 9 sobre 2 sería 7,75 desde T y por infinitos periodos. ¿Sí? Entonces, este sería el total, ¿no?
el 7,75 sería de a partir del año T, el excedente del consumidor es todo esto. 100 menos 60,43 por 39,37 sobre 2, infinita, desde T hacia infinito. Pero como quiero ver simplemente la ganancia de bienestar, trabajamos con la diferencia entre una situación y otra. Entonces las ganancias serían 7,75 menos 4,50, porque 4,50 es este excedente que ya lo tenía antes, bien, desde T por infinitos periodos. Entonces, las ganancias sería esta presión que está acá, bien, la diferencia a la tasa, al factor de descuento que va de T a infinito, que nos da una suma de 531,5. Por lo tanto, me queda que el excedente del consumidor más el beneficio del productor nos va a dar 1.316, era el beneficio del productor, bien, en esta situación, más 531,5, o sea, el beneficio del productor viene dado hasta el año T, más 531,5, las ganancias de bienestar del consumidor, y nos da un total de ganancias de bienestar de 1.847,5. Por lo tanto, si comparamos para 25 años, nos da unas ganancias netas, es justamente las ganancias netas diferenciales, nos da 1.855 y para 20 años me da 1.847. Por lo tanto, el regulador puede, va a elegir, o sea, 25, porque el anunciar 25 años incentiva y genera un esfuerzo innovador de X igual 10, bien mayor, y a su vez genera mayor ganancia de bienestar. Un detalle, ¿no? O sea, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no hacemos directamente la maximización de la función del excedente social neto o bienestar social neto y obtenemos el esfuerzo innovador que maximiza esa función de bienestar, y a partir de ese esfuerzo innovador determinamos el T que incentiva ese esfuerzo innovador? Bueno, justamente como T determina X y en realidad lo que quiero es anunciar el T que, que genere un X que maximiza el bienestar social, nos encontramos como frente a un problema endógeno que lo resuelve un algoritmo, pero bueno, así a mano lo que hacemos es justamente mostrar dos valores de T y elegir aquel que maximiza, hace más grande el bienestar social neto, ¿no? Para mostrar simplemente cómo sería la resolución del problema, pero en realidad la idea sería directamente maximizar el bienestar social. Pero para hacerlo manualmente es complejo porque tenemos que una variable determina la otra y tendríamos que hacer muchísimas iteraciones para hacerlo manual. Entonces, eso es lo que les explico en este último párrafo. Bien, bueno, entonces eso era de qué se trataba la sección 2, que había quedado el volumen bajo. Bueno, luego siguen con el ejercicio de competencia, carrera de patentes, que es el que está en la parte 3. Cualquier duda me escriben al foro.